Ya arranco. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar una clase preciosa del tema de Hanukkah. Ahorita vamos a hacer el tema. Vamos a platicar un poquito sobre la historia. Toda esta clase está basada en los comentarios de un jajam muy interesante que narra historias del judaísmo de una manera muy padre, muy moderna, que es un querido jajam que nos hace el favor de mandarnos información. Es el rabino Yosef Bitton. Y vamos a estar basada toda la clase en sus apuntes, en sus escritos, para que aprendamos mucho de lo que él tiene que compartirnos hoy. Y como ya está muy cerca de Hanukkah, pues vamos a aprovechar a aprender un poquito de esta festividad. Entonces aquí comentamos que Baruch Hashem ya faltan pocos días para que celebremos la fiesta de Hanukkah. El primer encendido de la vela va a ser Bezrat Hashem el próximo jueves en nuestro calendario de este año 5781. Y vamos a relatar un poquito esta historia desde sus comienzos. Y quiere decir, desde el momento en que los primeros griegos llegaron a Jerusalén. Toda esta fiesta está basada en tratar de arrancar las ideas griegas que se estaban metiendo adentro del pueblo de Israel cuando ellos vivían en Jerusalén. Entonces cuenta que en el año el año 530 antes de la era común, quiere decir 3230 más o menos, que ahorita estamos en 5181, hace más o menos 2500 años, los persas derrotaron al imperio de Babilonia y este imperio estaba liderado por un rey que se llamaba Ciro en español, o en hebreo lo conocemos por el nombre de Koresh. Los Yehudim que habían sido exiliados por el rey Nebuchadnezzar, que era el babilonio, que fue medio siglo atrás, pudieron entonces regresar a la tierra de Israel de manera normal, porque Ciro les dijo, ya regresen todos a Jerusalén, ya no hay ningún problema, pudieron regresar ahí, y al poco tiempo comenzaron a construir el segundo Bet HaMikdash, por permiso del Ciro, que era el rey persa. Por 2 siglos, los judíos volvieron en relativa calma, vivieron muy bien casi 200 años ahí, contaban con la permanente ayuda y apoyo de sus hermanos Yehudim que vivían fuera de Israel, y así Israel se estaba otra vez tomando y levantándose en pie. Entonces, el único problema es que los Yehudim estaban esparcidos por el gigantesco imperio persa, porque como ellos habían sido exiliados de Jerusalén, pues los judíos fueron exiliando en muchos lados, ya no vivían todos en la zona de Israel y Jerusalén. Ya por el año 3430, o sea, ya 200 años después de este suceso, había un conquistador muy famoso que era llamado Alejandro Magno. Y él empieza a conquistar poco a poco al gobierno, al imperio de los persas. Una de las ciudades del imperio, o sea, del imperio persa, pues es Jerusalén. Y poco a poco este señor Alejandro Magno, que es el gran conquistador, hacía caer en derrota militar a los lugares o a las ciudades que pertenecían al imperio de Koresh. Pero Koresh, bueno, obviamente ya no vivía, ¿no? Pero los persas seguían gobernando. Una de las ciudades más difíciles de conquistar fue una ciudad que se llamaba Tiro. Esta ciudad Tiro era en Líbano. Alejandro Magno pidió entonces ayuda para poder conquistar esta ciudad Tiro que estaba en Líbano, incluyendo a los judíos de Jerusalén, y ellos tenían que ir a guerrear al lado de Alejandro Magno para poder conquistar esta ciudad. Necesitaba soldados para poder derrotar esta resistencia que era Tiro, que era ahí en Líbano. La respuesta de los Yehudim fue sin ambigüedad. Dijo, nosotros no podemos ayudarte, porque si nosotros le juramos lealtad al soberano persa, porque persa, pues vivimos al principio que los habían apoyado a los judíos a que regresaran a Jerusalén, entonces los judíos pues eran leales a los persas, no pueden ahorita ayudar al conquistador Alejandro Magno a derrotar el imperio, mientras él viva, no podemos dar a su palabra, porque nosotros le debemos a los persas la ayuda que nos dieron hace más de 200 años, entonces no podemos faltar la paz, no podemos apoyar tu ejército. Al final, obviamente, como lo dijimos,
Sí, al final Alejandro Magno sí conquistó a Tiro y su próxima escala ahora ya era Jerusalén, pero él sabía que los judíos no lo habían apoyado. Entonces dijeron, nosotros como no apoyamos a Alejandro y a su formidable ejército, ahora vienen a destruir la ciudad y van a saquear el Bet HaMikdash. Entonces estaban muy asustados por este tema. Todos los Yehudim entonces en ese tiempo se pusieron a hacer tefilá muy fuerte y proclamaron un ayuno general porque pues ya Alejandro Magno ya se estaba acercando a Jerusalén. Cuenta la Gemara de Yomá que en la página 69, que el Cohen Gadol estaba acompañado por todo su grupo de personas y un gran número de Yehudim salieron al encuentro del gran monarca Alejandro Magno cuando él ya se estaba acercando a la ciudad de Jerusalén. Este Cohen Gadol, de acuerdo a la Gemara, era el gran conocido como Shimon HaTzadik. Él estaba vestido con su sublime ropaje de Cohen Gadol, con su tzitz, su efod, la ropa fina y elegante que tiene un Cohen Gadol en ese tiempo, que era el que daba el servicio, traía los korbanot, todas las ofrendas que veían a Jerusalén. Y cuando Alejandro Magno vio al Cohen Gadol, en vez de levantar una batalla o así, descendió de su caballo y ante la sorpresa de todos sus generales, Alejandro Magno se postró ante el Cohen Gadol, así se inclinó frente a él y le dijo, bendito sea aquel a quien tú sirves. Así le dijo al Cohen Gadol. Sus soldados y generales, cuando oyeron a Alejandro Magno hablar de esta forma, se quedaron todos impactados. Ellos estaban deseosos de saquear esta ciudad. Y sin embargo, cuando vieron esa escenita que hizo Alejandro Magno, pues no podían creer lo que estaba pasando. Dijeron, ¿cómo? Nunca habíamos visto en la vida que el rey Alejandro se posterne así ante otro hombre. Parmenio, uno de los generales de Alejandro Magno, que lo acompañaba a sus batallas, le preguntó a Alejandro por qué no atacaba la ciudad y se llenaba de todas las abundantes riquezas que tiene Jerusalén. Era una cosa que era lógica. Si están atacando la ciudad, pues ahorita lo correcto era llegar y saquear las riquezas de ahí. Entonces no se entiende su actitud. Alejandro dijo una cosa. Dijo que unos años atrás él había tenido una visión y en un sueño, una epifania lo llaman, en la que un hombre con semblante de ángel le aseguraba a él, a Alejandro, que él iba a conquistar el mundo. Desde entonces siempre se sintió desfallecer y trajo a su mente la imagen de ese hombre. Quería que quién era el hombre que la había visto en esa visión. Porque él sabía que esa visión, ese hombre es el que le había dado la fuerza para poder tener el éxito en sus batallas y todo. Entonces, siempre que tenía una situación que sentía ya voy a perder, ponía esa imagen de ese hombre frente a él, luchaba muy fuerte y ganaba la guerra. Y ahora vio que ese hombre que él veía en su visión no era otro, sino el Cohen Gadol. La imagen de la persona que él veía en su sueño era a Shimon HaTzadik. Entonces, cuando lo vio ahí en persona, no lo podía creer, era la imagen que él tiene grabada en su mente y que siempre se le aparecía para decirle que él iba a ser el gran conquistador. Y ahora él era el que lo estaba recibiendo en las puertas de Jerusalén. Entonces, él no sabía pues, cómo darle honores. Ver al hombre de sus visiones era una señal de que al final va a conquistar todo el mundo, porque lo vio y va a ganar al final todo el imperio persa. Lo cual a poco tiempo ocurrió. Alejandro Magno se hizo el nuevo conquistador, derrotando todo el imperio persa, como le había dicho este Cohen Gadol en sus visiones. Y así fue como Alejandro Magno, para sorpresa de todo el mundo entero, entró a Jerusalén en paz y ya no hizo guerra. ¿Por qué? Porque tuvimos la fortuna que el hombre de sus visiones haya sido el Cohen Gadol, quien fue el que le había hecho, y eso entonces hizo que no fuera atacado Jerusalén de la forma común que él atacaba las ciudades del imperio persa, destruyendo todo y saqueando todos los botines. Su primer pedido, que él dijo Alejandro cuando entró ahí, fue: quiero visitar el Bet HaMikdash. Y quedó muy asombrado de lo que vio cuando vio todo el Bet HaMikdash. Era la primera vez que los griegos
se encontraban con los judíos y su religión. Ellos iban en su camino, no sabían, ni pensaban, ni entendían, ni sabían que una religión como la religión de los judíos. Ellos eran idólatras y creían en combinación de hombre con poderes y los hacían dioses. Tiene otro tipo de filosofía completamente distinta a la que el judaísmo nos indica. Alejandro entonces pidió colocar una estatua suya en el Bet HaMikdash. Dijo, ya que yo entré a esta tierra, aunque entré en paz, pero como ya es parte mía, porque yo ya la conquisté, ya no tiene nada que ver con el imperio persa y ahora es el imperio griego, entonces él dijo, yo quiero poner mi estatua en el Bet HaMikdash. Como era entonces la costumbre cuando él conquistaba, pues él quería hacer exactamente lo mismo ahora. El Cohen Gadol le explicó, el Cohen Gadol le explicó que el Cohen Gadol le explicó que eso es imposible para los judíos, pero que en su honor todos los niños que nacieran ese año se van a llamar Alejandro, igualito que él, y de ahí surge el nombre Alejandro. Entonces, ¿por qué no Alejandro no es un nombre judío? O sea, todos los que se llaman Alejandro, pues, ¿qué tiene que ver con nosotros? Entonces, aquellos que se llaman así, su nombre, el origen es por este suceso que pasó, que Alejandro Magno entró a la ciudad y en vez de permitirle que ponga una estatua en el Bet HaMikdash, le dijo el Cohen Gadol, vamos a poner todos los niños que nazcan este año van a llevar tu nombre, y de ahí nosotros adoptamos el nombre Alejandro. También ofrecieron que todos los documentos civiles que se van a firmar en ese año van a ser en honor del rey y van a ser usados con el nuevo calendario que usaba Alejandro Magno, y van a tener, ya va a aparecer la fecha del calendario de Alejandro. Y es costumbre que los Yehudim guardaron por más de 12 siglos, y eso lo podemos ver en el libro, en el Rambam, y en otros libros también hay que traer esa referencia, como lo cita aquí el Jajam Bitón. Dice, cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén en el año 332 antes de la era común, milagrosamente lo hizo en paz, como dijimos. El monarca griego, bueno, entonces ahorita ya entendemos que Jerusalén ya no pertenece a los persas, sino ahora ¿quién pertenece a Jerusalén? Ahora Jerusalén pertenece a los griegos, porque el nuevo conquistador griego, pues Alejandro, es el nuevo dueño, digamos, de la ciudad de Jerusalén en ese momento. Entonces este monarca quedó fascinado con el Cohen Gadol, quedó fascinado con la Torá y los valores del pueblo judío. Le gustaba mucho todo lo que el judaísmo enriquecía de información, de datos, de estudios, de Torá, de costumbres, todo lo que veía. Alejandro, que era muy inteligente y había sido educado por Aristóteles, que era uno de los grandes sabios que tenían los griegos, quedó tan contento y satisfecho y admirado de la religión de los judíos, que le dijo, bueno, ¿qué es lo que ustedes desean? Yo como Alejandro, nuevo conquistador de Jerusalén, les voy a complacer sus deseos. Les dijo a los judíos que vivían en Jerusalén. ¿Qué pidieron los Yehudim entonces? Dijeron, nosotros no queremos nada material, no nos interesa tu fortuna, ni riqueza, ni nada. No queremos venganza también todos los enemigos que han intentado conquistar la ciudad de Jerusalén. Solo te pedimos que nos permitas cumplir con nuestra religión en paz. Ya no nos hagas problemas, déjanos hacer lo que hacemos, nuestro servicio a Dios, como nosotros lo hacemos tranquilo, sin que nos hagas problemas ni nos hagas hacer cosas que son ajenas a nuestras creencias. Alejandro, pues muy complacido al pedido, accedió. ¿Y cuál es un par de ejemplos que sucede? Por ejemplo, Alejandro solicitó que una fuerza de la élite fuera formada por soldados judíos quienes lucharían en su ejército. Entonces metió gente del ejército judío al ejército griego para que luchen mano a mano. Y a estos soldados se les permitía, aunque tenían que pelear en el ejército de Alejandro Magno, pero se les permitía que cumplieran con su religión mientras sirvieran en sus filas. Y hay documentos donde dicen que Alejandro Magno instruyó a sus generales que ellos excusen a los soldados judíos o a los que pelean en sus ejércitos judíos cuando tengan que partir para sus festividades y cosas así. Y también de participar en la erección de un templo pagano que era para hacer idolatría, por ejemplo, en Babilonia, etc. Ahí se aprende. También se encontró una carta donde Alejandro Magno pide
que se le conceda un aceite especial a sus soldados judíos que vivían en una ciudad que se llamaba Antioquia, perdón, que se negaban a usar ese aceite porque decían que ese aceite no se puede usar porque era un aceite impuro. Entonces dijo, bueno, ya que ellos no quieren usar el aceite que es impuro aquí en esta ciudad llamada Antioquia, entonces no usen ese aceite impuro, se les concedía que usen aceite puro como ellos pedían. De ahí vemos que Alejandro Magno no interfería de una manera directa en contra de la religión judía y permitía que ellos hicieran sus costumbres de manera normal y no hacía ningún problema porque entró en paz a Jerusalén. Con el tiempo, luego de una o dos generaciones, pues Alejandro ya no estaba y empezaron a heredar las tierras de la conquista de Alejandro, los hijos y los nietos de Alejandro, y ellos empezaron a luchar para reconquistar esas tierras, y ahora qué nietos se iba a quedar con qué y quién se iba a quedar con qué. Todos los griegos empezaron a hacer varias divisiones de todas las tierras que Alejandro Magno había conquistado y empezaron a apoderarse unos de las tierras de los otros, y empezaron a haber guerras internas entre ellos, se empezó a armar un lío tremendo entre quién iba a ser el nuevo héroe y el nuevo líder nacional, ¿no? Entonces, mientras hacían eso, que ya empezó a hacerse todo un alboroto de conquistas, también la misma población judía, como tenían una buena relación con la población griega, ellos empezaron a tener un contacto social y cultural muy grande. Entonces los judíos y los griegos empezaron a tener una relación diaria y permanente de negociaciones, de cambio de cultura, de aprendizaje y de cosas así. Los judíos participaban, por ejemplo, junto con los ciudadanos griegos, de los temas de las artes, participaban de los temas de la escultura, de la ingeniería y en el ejército. Entonces ya están muy involucrados en la vida griega. Y pues era, ¿qué le puedo decir? No te metas, pues son los que viven acá. Es como evitarnos a nosotros, aunque uno tendría que luchar todo el tiempo por evitar la mayor cantidad de asimilación que sea de cualquier pueblo o nación donde uno vive. Pero ahorita con los griegos, en ese tiempo, pues ya empezaron a revolverse un grado tal que los jóvenes se interesaban por las cosas que hacían los griegos y pues los ancianos no podían hacer gran cosa, pues decían, es que estás abandonando la Torah. Sí, pero ahorita es más importante aprender a luchar o a la lucha libre o a las carreras o al arte o a diferentes cosas que los griegos tenían en sus culturas. O hay documentos del año 259 antes de la era común, que para nuestro calendario sería el año más o menos 3502, donde se deja ver, por ejemplo, el abundante intercambio comercial que había entre el pueblo judío y entre el pueblo griego. El idioma griego, que era el idioma del mercado, pues ya pasó a reemplazar el idioma hebreo. Ya la gente prefería hablar más griego que hebreo. ¿Por qué? Pues porque el griego era el idioma para hacer negocios. No van a hacer negocios en hebreo. No lo conocían el idioma y los griegos estaban por todos lados. Entonces era mejor hablar el griego pues para poder negociar más fácil. La influencia de la atractiva cultura griega, su tecnología preciosa, su sofisticada industria del entretenimiento, porque ellos tenían una industria increíble, tenían deporte, tenían arte, tenían teatro. Entonces eso hizo un profundo impacto en los Yehudim de Eretz Israel y se empezaron a involucrar muchísimo en las actividades griegas. Entonces, en vez de estar más apegados a lo que era el estudio de la Torá y metidos a lo que era una tradición más conservadora, se empezaron a abrirse a lo que el mundo griego les enseñaba. Hay un libro que se llama Yovelot, que también es conocido en hebreo como Bereshit Zuta, que lo trae también aquí el Jajam, que cuenta que como consecuencia de este intenso contacto con los griegos, muchos Yehudim habían ya olvidado los preceptos religiosos. Empezaron a abandonar la religión de una forma caótica. Ya que, ¿por qué van a empezar a cuidar si vieron que los griegos tenían mucho que ofrecer? Una cosa tremenda, una asimilación muy fuerte. Dejaron de observar Shabbat, empezaron a comer en las mismas comidas que los ciudadanos griegos comían, y algunos hasta ya se empezaron a casar con ellos, con hombres griegos y mujeres griegas, porque ellos alababan mucho el cuerpo y entonces mostraban mucho su físico y ya se empezaron a llamar la atención unos con otros y a juntarse y en baños públicos y así. Y no nomás se empezaron a casar con hombres y mujeres griegos, sino que empezaron a servir a sus dioses griegos. Muchísimos Yehudim dejaron ya de celebrar Rosh Chodesh, que es decir, el principio del mes judío, porque el calendario judío es
solar y lunar a la vez. O sea, el año se mide por medio del sol y los meses por medio de la luna. Mientras que el calendario griego, pues ya es muy sencillo, solamente es un calendario solar y era el calendario civil, porque desde la época de Alejandro lo habían usado para los documentos, y era el calendario comercial. Entonces, pues más fácil usar, es como nosotros ahorita usamos el calendario gregoriano, pues es mucho más fácil que usar un calendario hebreo que a veces ni es práctico para el comercio. Mucha gente ni siquiera puede decir, oye, ¿en qué día en hebreo estamos? Y de hecho, nadie lo sabe. Y en español, pues lo tienes muy presente porque es el calendario que usan todos. Hay un Ben Sira, que es un autor de esa época, puso en sus libros alrededor del año 190 de la Era Común, que lo citan muchas veces por la Gemara, que él denunciaba que muchos judíos ya se sentían hasta avergonzados de su religión. Ellos hubieran preferido ser más pegados a ser griegos que a judíos. Los judíos participaban de los famosos deportes griegos, en los cuales los atletas debían de competir estando totalmente desnudos. No había, ellos no, todo el hecho, todas las actividades físicas y así, era la época y así era la moda, que hacían sus actividades sin ropa. Hay evidencias en una antigua Mishnah en Pirkei Avot de que algunos judíos se sometían a cierto tipo de cirugías prácticas para poder revertir el Brit Milá porque les daba pena, como las actividades deportivas eran sin ropa y pues, los griegos sostenían que hacer un Brit Milá era una cosa tremendamente equivocada porque el hombre nacía perfecto y no tenía por qué hacerse nada. Entonces ellos decíán que hacerse Brit Milá era una cosa, un salvajismo. Y muchos hombres que empezaron a asimilarse dijeron, pues hay que buscar operaciones, y empezaron a buscar la forma para revertir su milá. Y así poder competir en los estadios de atletismo sin ser observados, sin el estigma de la circuncisión, que para ellos es una cosa que en ese tiempo les daba pena. Entonces era una cosa muy, muy fuerte. Esta tendencia hacia la asimilación y el abandono del judaísmo empezó a pasar como suele ocurrir en nuestros días, por ejemplo. Y no porque los judíos fueron forzados a abandonarlo. Ahí nadie los obligó. O sea, nadie les empezó a decir, o te asimilas o no. No era como la época que hubo en la Inquisición que obligaban a los judíos a la asimilación. Ahí era una cosa porque ellos se sentían cómodos en la asimilación. Estaban contentos con el hecho de abandonar el judaísmo y asimilarse más a la cultura que no es nuestra, como ocurrió en otros tiempos, que ahí sí los forzaban. Los griegos consideraban a los judíos como iguales. Somos parte de lo mismo, podemos ir a las mismas fiestas, festejar de la misma manera, hacer todo juntos. Nosotros no tenemos ideas de separatismo y así. Y poco a poco muchos judíos empezaron a abandonar la Torá, como dijimos, se dejaron influenciar por esa cultura griega y su modo de pensar y de actuar. Sin la observancia de mitzvot para nada, sin barreras sociales que los protegieran la integración a la sociedad gentil, como dijimos, que hablaban griego, vestían griego, tenían nombres griegos, era una cosa tremendamente fuerte, y los judíos de a poco, sin darse cuenta, iban perdiendo su identidad judía. Todo esto fue ocurriendo décadas, o sea, muchos años, no nomás fue exactamente en el problema de Hanukkah. O sea, todo esto empezó a ocurrir décadas, un momentito, décadas antes de que el rey Antíochus Epifanos, que era el conquistador de Jerusalén en ese tiempo, pusiera sus decretos agresivos contra la práctica judía. Porque sí pasó que pusieron decretos fuertes contra el judaísmo. Pero fue hasta la época de Antíochos. Esto pasó muchísimo antes. Por supuesto que no todos los judíos estaban asimilados. O sea, había judíos, quizá la mitad o un poco menos, que a pesar de estar integrados de manera comercial con la sociedad gentil, pues todavía seguían cumpliendo con la Torá y seguían cuidando las barreras sociales que prevenían esa asimilación. O sea, había muchos que decían, no, o sea, no vamos a llegar hasta allá. Pero pues ella era una cosa de muy, muy fuerte. El proceso de asimilación a la cultura helénica, que fue la griega, comenzó una generación después de la muerte de Alejandro Magno muy fuerte. Su imperio fue dividido entre sus tres generales, como tratamos de decirlo antes, y ahí comenzó
todo este tema de la helenización, así lo llaman, que empieza a agarrar la cultura griega como propia. El movimiento para que todos los pueblos conquistados por los griegos, que era un movimiento que empezaron a decir y a publicar esos anuncios. Todo pueblo que haya sido conquistado por los griegos tiene que pasar por un proceso de helenización que tiene que abrazar de manera obligatoria la cultura griega y su religión. Alejandro Magno no obligaba a eso, pero todos los nuevos líderes y los que estaban ahí y que estaban separándose ya en espacios y en tierras, dijeron, la única forma de mantener la fuerza griega en el mundo es que todo ser humano que pertenezca a nuestros territorios y que ha sido lo que nosotros conquistamos, tiene que adoptar de manera obligada la cultura griega y la religión griega. Los griegos empezaron a meter sus creencias y valores en todo el mundo civilizado sin resistencia. O sea, es como otras religiones han intentado hacer exactamente lo mismo, ¿no? Sin problema alguno. Y las prácticas paganas promiscuas, que es hacer idolatría, pues lo empezaron a meter por todos lados. Ellos eran súper idólatras, o sea, creían en miles de cosas diferentes. Las competencias deportivas, la idealización de la belleza exterior y toda la industria de entretenimiento que ellos tenían, pues ya eran los nuevos valores culturales y pues, todo el mundo les empezó a gustar. Empezaron a adoptarse rápidamente y con gusto a todos los del Imperio Pueblo a esto. Quienes no, como dijimos antes, pues muchos judíos no aceptaron. No quisieron cambiar su religión por ellos y dijeron, nosotros no nos vamos a involucrar en esta cultura griega de ninguna manera. Y muchos judíos dijeron, no aceptamos y no nos vamos a meter en esto. Entonces dice así, al principio los griegos trataron de asimilar a los judíos por medios no violentos. Los invitaban y decían, bueno, ya prueba y así. Pero estos empezaron a concentrarse en gente vulnerable de la sociedad judía. Por ejemplo, decían a los ricos, ¿no? Les ofrecían negocios buenos y pues, los jalaban hacia su lado. O a aquellos que tenían mucho para perder, pues los presionaban. Te conviene la cultura griega porque si no te vas a ser pobre, ¿no? Todos los presionaban. Amenazaban a los ricos con confiscar toda su fortuna si ellos querían seguir siendo judíos y los tentaron a la reducción de impuestos y les dijeron van a tener posiciones muy importantes y así empezaron a jalar a los ricos de su lado. Entonces muchos judíos influyentes se empezaron a asimilar y agarrar a los influyentes, pues jala a los que están abajo. Y esta situación llegó a su pico cuando durante un Shabbat que se llama el Shabbat Hazon, que es un Shabbat muy importante, que es un Shabbat cerca después de Tisha B'Av, así un poco tiempo después, cerca del mes de Elul, un nuevo Cohen Gadol entró ahí a ser el dirigente, porque pues, también los griegos opinaban quién va a ser el próximo Cohen Gadol. El nuevo Cohen Gadol, que estaba totalmente asimilado, porque les convenía a los griegos que esté metido, en Shabbat Hazon asistió a una competencia deportiva en el estadio que estaba construido junto al Bet HaMikdash. Entonces, imagínense, el gran líder judío, en vez de ir al Bet HaMikdash a hacer su servicio, que es el Cohen Gadol, se va al estadio en Shabbat para ir a ver un partido importante y entonces abandonó totalmente la representación judía que había. Es una cosa tremenda y fue un impacto muy fuerte en el grupo de los judíos de ese tiempo. Y no obstante, aunque muchos judíos sí seguían el camino de los griegos, los que permanecían leales a su fe empezaron a temblar un poco, porque dijeron ahora que hacia dónde va a caminar todo. En el año 169 antes de la era común, que más o menos sería, como vamos diciendo en el hebreo también, 3592, ocurrió un hecho que va a cambiar todo el curso de la historia. Antíoco Epifanes fue el nuevo emperador y él decidió que ya era hora de dejar de ser buenos y persuasivos con los obstinados judíos. Ellos ya nos cansaron. Todo el tiempo son fieles a su religión y eso no estamos de acuerdo. Había llegado el momento de imponer los valores griegos por la fuerza a esos judíos. Y Antíoco trajo sus ejércitos a Jerusalén y en primer lugar impidió a los Yehudim ofrecer sacrificios diarios en el Bet HaMikdash.
Los sacrificios que antes se permitían, ahora ya no se pueden hacer. Luego profanó el Bet HaMikdash, lo transformó en un templo para sus ídolos e introdujo sus estatuas. Mató a miles de judíos que se resistían y a otros los capturó y los vendió como esclavos. Hizo una cosa muy fuerte en Jerusalén, algo que no se esperaba hasta ese día porque tienen muy buena relación con los griegos. En el año 167, antes de la era común, Antíochus decretó que practicar el judaísmo era considerado un crimen capital y sería castigado con ejecución. Quiere decir que hacer Shabbat, Rosh Chodesh, Kashrut, y etcétera, y en particular la circuncisión, todas esas cosas, el que las hacía era súper prohibido y tenía un castigo tremendo por el gobierno. Y los judíos estaban obligados a arrodillarse en público cada vez que pasaban frente a él un ídolo griego, para que se acostumbren en la cultura griega a la mal. Entonces al principio los Yehudim no reaccionaron y miles de judíos cogieron la muerte antes de adorar ídolos. Dijeron, nosotros no lo vamos a hacer porque está escrito en la halajá, si te obligan a adorar un ídolo, escoge la muerte. Hasta que alguien decidió hacer algo al respecto. Si seguimos así, pues van a acabar con todos. Cuando los griegos entraron a la ciudad de Modim, que era un poblado ahí donde vivían algunos grupos de judíos, le ordenaron a Matitiao el Cohen, el líder de la ciudad de Modim, ofrecer un sacrificio a un ídolo pagano, como era la costumbre griega, para poder desterrar toda la filosofía judía. Los griegos esperaban que si el líder de la ciudad lo hacía, que era este Matitiao, todos los demás iban a seguir el ejemplo de él. Y si no ofrecía los sacrificios paganos, lo van a matar y lo van a poner frente a una plaza pública su cadáver para que todos lo vean. Y van a poner un nuevo líder judío helenista, que se había metido a las ideas griegas, al frente de Modim. Y de esa forma iban a hacer con cada ciudad y ciudad. Matitiao, en ese momento, pues, se negó, porque ya son los grandes héroes de Hanukkah, y en lugar de dejarse matar para no practicar la idolatría, luchó y terminó matando a los que trataban de matarlo por la orden de Antíochus. Y este acto heroico que hizo inspiró una revolución armada de los judíos liderados por Matitiao y sus hijos contra Antíochus. Entonces se armó una revolución interna. Con la ayuda de Hashem y después de muchas heroicas y difíciles batallas, los judíos derrotaron al poderoso ejército griego y al final, en el año 165 antes de la era común, pudieron purificar y otra vez retomar el Bet HaMikdash y restauraron la soberanía judía sobre la tierra de Israel. De esa forma ellos lograron hacer una batalla muy grande para poder retomar ahí. Hay un jajam, que lo trae, también lo menciona aquí el Rabitón, llamado el rabino Eliezer Melamed. Él dice que la impaciencia de Antíochus ayudó a que muchos judíos volvieran a querer otra vez cuidar su religión. ¿Cuál es este ejemplo? O sea, ¿por qué él habló así? Él dice que si los griegos hubieran sido más pacientes, la asimilación podía haber sido mucho mayor y las consecuencias, Hasbe Shalom, hubieran sido devastadoras. Es cuando una persona la obligan a hacer algo, ora menos. Pero si te tratan por la buena y bonito y todo suave y así, poco a poco tú solito caes y empiezas a caer por la buena hasta que ya caíste. Pero cuando te tratan de presionar a la mala, pues ora menos y me pongo más fuerte. Y así ocurrió muchas veces al prohibir prácticas judías. Los judíos, incluso los más asimilados, reaccionan y se suman a una rebelión en vez de estar aceptando la asimilación. Y ese fue uno de las cosas, de los errores que este jajam dice que tuvo Antíochus. Tenía que haber esperado. Y Barminan, los judíos se hubieran asimilado mucho más ágil de lo que él pensó. La rebelión de los judíos contra el ejército de Antíochus Epifanus comenzó con un acto muy específico. Es Matitiao Cohen, como dijimos, fue el primero que luchó en su defensa. Y él es conocido como Hashmonaí. ¿Qué es Hashmonaí? El líder de la ciudad de Modim. Él, como dijimos, rehusó obedecer la orden de Antíochus de hacer un sacrificio al ídolo pagano. Y en vez de ofrecer su vida,
dejándose matar, como lo contamos antes, ganó la guerra contra el ejército de Antíochus, y empezó una revolución armada contra él. Y si bien Matitiau dio el primer paso, sus hijos de Matitiau, conocidos como Johanán, Jonatán, Yehudá, Shimón y Elazar, son los que lideraron la gran guerra contra los griegos y liberaron Jerusalén. Entonces, Matitiau es el papá y los hijos, repito, son Johanán, Jonatán, Yehudá, Shimón y Elazar, que son los 5 hijos, que son los mismos grupos de los Hashmonaim que lucharon en la defensa de Jerusalén. El líder principal de la rebelión armada fue Yehudá Maccabi, que es uno de los hijos de Matitiau. Él luchó con muchísima valentía durante 2 años en una gran desigualdad. O sea, había muchísimos soldados enemigos, muy superior y muchos mejores organizados. Y sin embargo, aunque sea así, él logró pelear contra ellos y llegó a ganar esta guerra liberando Jerusalén. Un momentito. Finalmente, el 25 de Kislev, ahorita estamos en el mes de Kislev, del año 165 antes de la era común, Yehudá Maccabi y su ejército improvisado de judíos rebeldes, por llamarlo de alguna forma, vencieron a los griegos y volvieron a tomar otra vez el Bet HaMikdash, y aquí es donde ocurre el gran milagro, el aceite de Hanukkah. Lo que es un poco menos conocido es que las guerras con los griegos continuaron muchos años después del milagro de Hanukkah. O sea, aunque fue el milagro de Hanukkah del aceite, que duró 8 días y todo, la guerra continuó, porque los griegos querían seguir asimilando a los judíos, aunque eran batallas de manera constante. Los griegos no se dieron por vencidos y volvieron con ejércitos más poderosos. Pero Hashem estuvo siempre de nuestro lado, y en el año 164, Antíochus llegó con su poderoso ejército griego y rodeó todo Jerusalén. Era inusual que el propio rey se presentara en un combate, pues no quedaba, y menos contra Jerusalén, que aparentemente es una ciudad muy chica. Pero Antíochus quería asegurarse personalmente de que esa iba a ser la batalla final contra los obstinados judíos que le habían arrebatado la capital de la provincia griega de Judea, que así la conocían los griegos. La intención de Antíochus era destruir Jerusalén y destruir su Bet HaMikdash y matar a todos los judíos de la ciudad. El 22 de Shvat de ese año le llegaron noticias a Antíochus que los partos, que era otro grupo de gente que también luchaba por obtener tierras, uno de los ejércitos más temidos de la antigüedad, estaba atacando la capital de su reino, que era Herat, y Antíochus decidió posponer su ataque final contra los Yehudim y llevó a su ejército a combatir contra los partos, que era una cosa que ella. En esa guerra Antíochus fue derrotado y lo mataron los partos y ya no tuvo que hacer esa guerra que tenía planeada para conquistar Jerusalén. Baruch Hashem, que Hashem mandó a los partos para que se pelee con él. El 13 del mes de Adar, del año 161, el poderoso general griego Nicanor fue vencido en la batalla por Yehudá Maccabi y su improvisado ejército. En el año 161 también los griegos mandaron a un general llamado Bajides con un ejército muchísimo mayor, y en esa batalla murió Yehudá Maccabi y su hermano Jonatán fue el nuevo líder del grupo de guerra, porque pues ya había muerto Yehudá. En el año 151 los griegos fueron nuevamente derrotados, y aunque los problemas siguieron, Jonatán fue engañado y asesinado por los griegos y su hermano. Por los griegos, perdón. Entonces, ¿quién tomó el liderazgo? Shimón, el hermano de ellos. Él se convirtió en el nuevo líder, y fue Shimón quien finalmente, y después de muchos años, pudo no solo eliminar al ejército griego, sino también erradicar toda la cultura helénica, que tenía ahí en Jerusalén, y establecer un estado judío independiente, donde la Torá fue nuevamente la única ley del pueblo de Israel. Y de esa forma, pues hasta ahí terminaron todas estas guerras con los griegos. La victoria de los Yehudim sobre el ejército griego no fue considerada solo un triunfo militar y ya que se ganó una guerra, porque pues, no tenía ningún sentido festejar esto. Nosotros lo consideramos
sobre todo una serie de milagros que ocurrieron batalla contra batalla. Siempre pelearon pocos contra muchos. Durante más de 2 siglos, desde el año 165 hasta el año 68 de la era común, los judíos solían celebrar y agradecer a Hashem con una festividad especial cada una de las batallas que libraron contra ellos. Entonces, perdón, y contra el poderoso ejército griego. Hay un libro que se llama el libro de las crónicas, que al principio, que fue compuesto al principio de la era común por una persona que se llamaba Hanania ben Isquia, que se llamaba este libro Megillat Ta'anit. Hoy en día pues ya no sabemos dónde está este libro, pero en ese libro registra todos los días de fiesta. Y había un total de 35 fiestas en los cuales celebraron las victorias de los Hashmonaim que estaban registradas en ese libro. Sin embargo, tras la destrucción del segundo Bet HaMikdash en el año 68 de la era común, nuestros Jajamim entendieron que ya no podían seguir celebrando más estas fiestas. Porque cuando vino la destrucción del Bet HaMikdash por los romanos, ya no por los griegos, ya no tenemos Bet HaMikdash. Entonces eso representa una catástrofe mucho más grande. Ya estaba destruido y el pueblo de Israel derrotado y en el exilio. Todos los Jajamim suspendieron las celebraciones de todas las victorias registradas en el libro de Megillat Ta'anit, con excepción de una celebración, la de Hanukkah. Hanukkah es la que celebramos por el milagro del aceite, que fue cuando recuperaron la ciudad de Jerusalén en ese tiempo, que pudieron lograr y encender un aceite que duró 8 días el encendido, que fue un milagro muy grande. Y aunque siempre todo lo relacionamos con el milagro del aceite, pero es el único que hasta hoy en día seguimos festejando de las 35 festejos que hacían en ese tiempo, que es el del aceite. Y esta es la razón por la cual nosotros celebramos Hanukkah encendiendo las velas. Y es por este motivo que la festividad no se concentra en las victorias militares de los Hashmonaim. Porque si fuera que Hanukkah se habla de victorias militares, pues tendría que haber también sido borrada de los festejos judíos, como se borraron los otros festejos que hacemos por las batallas militares. Entonces, Hanukkah no es un festejo de una batalla militar, es un festejo de un milagro independiente que sucedió dentro de las batallas militares contra los griegos. Es el milagro del aceite, lo conocemos. Y aún así, en las tefilot de Hanukkah, cuando uno se para a rezar en Eknis o así, se reza una parte que se dice Al-Anisim, que agrega y recuerda las batallas que se lidiaron de los Hashmonaim contra el ejército enemigo. Las mencionamos, pero sin muchos detalles. O sea, hablamos un poco de las victorias de los hijos de Matitiao, Cohen Gadol, y recitamos el Alel, y agradecemos a Hashem por los múltiples milagros que él hizo con nosotros, salvándonos del enemigo. Pero por eso hoy en día, cuando hablamos de Hanukkah, no hablamos del tema de la destrucción de las batallas, ni de que ganamos batallas, ni nada, sino básicamente nos concentramos en el gran milagro del aceite, que es el que hoy en día lo hacemos en Hanukkah y es el que nosotros festejamos. Entonces, Bezrat Hashem, que con esta información hayamos todos quedado contentos, que esta información nos dé algo realmente fuerte, que nos haga realmente amar la fiesta de Hanukkah como es debido y entendamos bien el gran milagro que Dios nos hizo y pronto nos dé la oportunidad nuevamente de poder festejar tantas fiestas por todas las batallas que se han lidiado durante el exilio para poder recuperar lo nuestro y no seguir atrapados en ideas ajenas a nuestra Torah que nos incitan cada día a Dios no lo quiere abandonarla. Entonces, Baruch Hashem, amén, que pronto tengamos muy buenas noticias en todos los sentidos, que esta clase sea de refuah shelema de todos los jolim de Israel que están ahorita padeciendo con esta pandemia y así como terminan los enemigos físicos, pues también terminen este tipo de enemigos que no podemos ver ni ver quiénes son y Hashem nos mande pronto la Geulah y el Mashiach en nuestros días. Amén.